para poder seguir manejando hacia adelante hay que mirar el espejo retrovisor, porque si no podés chocar el país. Retrovisor, contra el pensamiento chatarra y por la soberanía intelectual, con la información de la semana que los medios te ocultan, para que saques tus propias conclusiones. Sábados de 21 a 24, Retrovisor. Estamos en contacto telefónico con el ex juez Luis Arias. Muy buenas noches, doctor. Muchas gracias por atendernos. Bienvenido a Radio Rebelde, bienvenido a Retrovisor. Enrique Vox le habla. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Buenas noches. Bueno, complicada la situación, doctor, ¿verdad? Nos interesaba tener una visión suya, un hombre, como se dice en la jerga, del palo, ¿no? Con todo esto que salió a la luz a partir del trabajo del juez Ramos Padilla, ¿cuál es su visión desde la justicia? Bueno, yo creo que esto son cuestiones que ya que quienes estuvimos o están en el ámbito judicial conocemos perfectamente. La vinculación de jueces y fiscales con servicios de inteligencia legales o paraestatales, también la vinculación de la fuerza de seguridad, de la policía. No olvidemos que aquí en la causa de Ramos Padilla están también involucrados algunos policías bonaerenses, la vinculación con los medios de comunicación, en fin, hay muchos, digamos, acuerdos corporativos que terminan sacrificando los derechos de la sociedad, los derechos de la gente, porque los jueces y fiscales se sienten impune, porque la sociedad no interviene en el control, y porque no tienen la necesidad de legitimarse frente a la sociedad, sino a los poderes fácticos y constituidos que lo sostienen en el poder. Sabe, doctor, que nosotros desde el programa, en reiteradas oportunidades, hemos manifestado nuestro desagrado por la omisión ramplona que existe desde algunas instituciones colegiadas, ¿no? Como por ejemplo el Colegio de Abogados, que disimula como si esto fuera de otra área que no fuera de su incumbencia, ¿no? La sociedad está desprotegida de esta manera, ¿no le parece? Pero que los colegios de abogados también son parte de ese entramado corporativo. Usted fíjese, en mi caso, el año pasado a mí me destituyeron de un modo realmente escandaloso, y los abogados nos elegían todos los años, durante 5 años consecutivos que el Colegio de Abogados hizo encuestas frente a los abogados para calificar a los juzgados. Nos elegían como el mejor juzgado, con puntajes que no tenía ningún otro juzgado en la ciudad de La Plata, en cuanto a atención de la mesa de entrada, en cuanto a la calidad de los despachos, la prontitud de los despachos, la celeridad del trámite, en fin, nosotros teníamos una calificación excelente, y los miembros del Colegio de Abogados, sin embargo, fueron parte del jury que me destituyó. Entre ellos estaba Diego Molea, ex secretario, presidente del Colegio de Abogados de Loma de Zamora, presidente de la Universidad de Loma de Zamora, que ahora está en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Caramba. Y que va a juzgar a Ramos Padilla. Bueno, estamos listos, ¿no? Estas cosas las ponemos sobre el tapete y bueno, nadie mejor que usted y con la calidad conceptual de alguien que viene de ser juez, precisamente, porque, a ver, es muy fácil escuchar a la gente culpar a los políticos, culpar a los sindicalistas, que nosotros también los culpamos, no los exculpamos,
pero uno espera de estas instituciones colegiatura, ¿verdad? Porque para no quedarnos con el derecho, en la parte de los contadores públicos, por ejemplo, han jugado absolutamente en contra de la nación, aprobando, festejando y aplaudiendo estos, no me sale la palabra ahora, cuando reconocieron los dineros que habían estado, ¿cómo se llama? Bueno. No sé, los balances. No los balances. Cuando declararon la plata que tenían que no la habían declarado antes. El blanqueo. El blanqueo. Buenas noches. El blanqueo. El doctor Carlos Navarro saluda. Al blanqueo me refiero, y los tipos, en vez de defender al país, porque digamos sin impuestos no hay nación, ¿verdad? Entonces los tipos tienen que defender que los empleados, los empresarios no paguen de más, pero tampoco que paguen de menos, y mucho menos que evadan. No, por supuesto, pero además después a cualquier pequeño comerciante le rompen la cabeza, le hacen juicio porque debe algún dinero que no puede pagar, porque o paga la tarifa o paga los impuestos, ¿no? Claro. Fíjese que esta injusticia, esta desigualdad es algo que se vive constantemente. Fíjese, por ejemplo, la cantidad de pymes que están cerrando cotidianamente, y es precisamente por eso, porque no pueden hacer frente a los impuestos ni a las tarifas. Sí. Y eso frente a los grandes empresarios que blanquearon el dinero y que son los especuladores que meten sus ahorros en los bancos, que están dando intereses que superan cualquier emprendimiento económico o comercial que uno puede imaginar. Doctor, vamos para una asociación ilícita, ¿no? Porque no está declarada de esa manera, pero habiendo periodistas, habiendo fiscales, jueces, algunos políticos también actuando en el mismo sentido para garantizar la extorsión de algunos ciudadanos, estamos en presencia de una de las más grandes y deplorables asociaciones ilícitas, ¿no? ¿O estoy equivocado? No, sí, por supuesto. Yo creo que Ramos Padilla ha desatado la punta de una madeja que cuando empiecen a dar resultados, creo que muchísimas personas, funcionarios públicos, sindicalistas, fuerzas de seguridad, van a quedar todos implicados. Me parece que va a ser muy difícil salir de esta situación, salvo que le quiten la causa a Ramos Padilla, salvo que lo saquen de sus funciones o que lo aprieten de tal manera que tenga que bajar un cambio, ¿no? Para decirlo en términos coloquiales. Claro. Pero si esto sigue adelante, yo estoy seguro que va a tener derivaciones inimaginables. El doctor, ¿usted tiene una esperanza en todo esto? Porque, digamos, nosotros estamos execrando un sector del aparato judicial, pero también hay jueces probos, ¿no? Como en el caso de Ramos Padilla, padre e hijo, como el suyo propio también. Pero el problema no es de los jueces, de las personas, el problema es del sistema. Miren, yo siempre lo ejemplifico de esta manera, porque pasa en la policía también, ¿no? En la policía pasa igual. Sí, a eso iba, ¿no? Nosotros acabamos de tener un tiroteo entre policías delincuentes y policías que iban a detener a los policías delincuentes, ¿no? O sea, de los dos lados. Claro, pero bueno, fíjese usted que usted puede ser una persona de muy buena voluntad y querer entrar a la policía y querer hacer provocar un servicio hacia su país, pero al día siguiente que ingresa a la policía, el jefe le dice: anda a juntar dinero de los comerciantes, ¿no? Claro. Entonces, el problema es el sistema, no las personas. Lo mismo ocurre en el Poder Judicial. Los jueces y fiscales tienden a legitimarse frente a los poderes fácticos y constituidos, es decir,
al poder político, a los medios de comunicación y al poder económico, que son los que lo sostienen en el poder, no frente a la sociedad, porque la sociedad no cuenta. Si un juez se enfrenta a estos poderes para defender los derechos de la sociedad, inmediatamente los expulsan del sistema. Por eso digo, en su caso, por ejemplo, Padilla, ¿no? Lo de Ramos, claro, y lo de Ramos Padilla, digo, ha quebrado los códigos corporativos del poder, y en algún momento se la van a cobrar. Esto no es gratis, ¿no? Los poderes están corporativizados, defienden sus propios intereses y no los de la sociedad, y los jueces son instrumentos, jueces fiscales de esos intereses. Por más buena voluntad que haya, uno va contra el sistema, va contra estos poderes y sufre consecuencias. ¿Y cómo se sale de esto, doctor? Democratizando todo. Hay que permitir que la gente ingrese a los distintos ámbitos institucionales y pueda controlar a los jueces, que puedan haber audiencias públicas para jueces y fiscales en la postulación. En fin, hay muchísimas cosas que se pueden hacer en un observatorio donde estén los movimientos sociales, las entidades vinculadas a la protección de derechos humanos, a PDH, CELS, en fin, y que pueda controlar los plazos, el cumplimiento de los estándares internacionales en distintos rubros por parte de los jueces, también audiencias públicas para la institución y una diversidad en los tribunales que hoy no hay, ¿no? Yo siempre digo que si hay un juez que representa el capital nacional y transnacional, como es el caso de Rosenkrantz en la Corte, que representa una mínima minoría del país, y la minoría que no es la minoría vulnerable, sino una minoría rica y poderosa. Si eso ocurre, yo digo, bueno, muy bien que esté Rosenkrantz, pero yo también quiero en la Corte un juez o una jueza indígena, un juez o una jueza de las minorías sexuales, un juez o una jueza de las minorías raciales, en fin, jueces y juezas que hayan tenido una probada experiencia en la defensa de los derechos humanos, del medio ambiente, de las personas con discapacidad, que hayan defendido a las otras minorías, que no son las minorías poderosas que representa Rosenkrantz. Claro. Y que haya, además de igualdad de género, que haya representantes de todos los sectores. Eso es democratizar, entre otras cosas, otras tantas cosas que hay que hacer. Hay mucho por hacer y mucho cambio institucional por delante. Yo creo que si el próximo gobierno, tenemos la suerte de tener un gobierno popular, va a haber que remontar una situación económica extraordinaria que está viviendo el país. Estamos al borde del colapso, pero mientras tanto va a ser tiempo de hacer las reformas institucionales necesarias para que estas cosas no nos vuelvan a ocurrir. Acá Carlos César Navarro le quiere hacer una pregunta, doctor. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. O sea, acá estamos pidiendo a los gritos una reforma constitucional. Creo que sin un acto instituyente de esa envergadura, siempre vamos a intentar hacer una cirugía montar un quirófano dentro de un chiquero, ¿no? Totalmente. Nuestro objetivo tiene que ser una transformación constitucional, porque no hemos tenido una constitución verdadera nunca. Yo siempre explico en la facultad y les digo a los chicos, miren, piensen esto, en el 25 de mayo de 1810 tuvimos el primer gobierno patrio, ¿no? Festejamos. Digo, pero ¿para qué celebramos la independencia entonces? Celebramos dos fechas, 25 de mayo y 9 de julio la independencia. Entonces, el 25 de mayo no éramos independientes. Claro. Bueno, pero fue el primer gobierno patrio, sí, pero no juraron a favor de Fernando VII. Así es. Y después, la Constitución tardamos, ¿cuánto? Más de 40 años en dictarla. Y como éramos independientes, pero no teníamos Constitución. Y la dictamos, tardamos en dictarla porque el Imperio Británico no quería. Porque el Imperio Británico estaba a favor de Fernando VII, porque Napoleón tenía miedo que Napoleón conquiste las colonias españolas en América, que era su acérrimo enemigo. Entonces era aliado de Fernando VII y por supuesto que la independencia de las colonias de América lo perjudicaban a Fernando VII. Entonces Inglaterra no permitía eso. ¿Y saben cuándo permitió que tengamos una constitución? Cuando le garantizamos
la libre navegación de los ríos y le garantizamos la igualdad de derechos entre los extranjeros y los nacionales, los extranjeros europeos, no los de América. Y entonces nunca fuimos, cuando tuvimos una constitución propia, la del 49 la derogaron con un bando militar, claro, en el 55. Nunca tuvimos una constitución, la mayor parte de la historia, una constitución que haya sido la expresión de, digamos, el contexto histórico, político y social de nuestra sociedad. Ha sido una constitución que ha permitido todas estas situación de colonialismo en la que hemos estado sumidos durante tanto tiempo. Necesitamos un proyecto porque la Constitución, antes que una herramienta jurídica, es un proyecto político. Y necesitamos un proyecto político que ponga freno a todas las políticas neoliberales, que ponga freno a la detracción de derechos, que cambie mayorías en el Congreso para cuando hay que perjudicar un derecho, que consagre el derecho a la vida. Miren, no está el derecho a la vida e integridad física en la Constitución, la propiedad es inviolable, pero la vida no. Claro, no tenemos el derecho al trabajo, lo tenemos frente al empleador, pero el Estado no es un sujeto obligado. Y la principal función de un gobierno, luego proteger la vida y la libertad de las personas, es promover y proteger el trabajo, y eso no lo tenemos en la Constitución. Así que hay tantas cosas por cambiar, pero bueno, tenemos que avanzar hacia lograr esas mayorías, para lograr un consenso social que realmente nos lleve a ese objetivo político. Y si no lo logramos, porque las relaciones de fuerza no dan, también tenemos muchas otras reformas que las podemos hacer por vía legislativa. Sí, bueno, festejo realmente sus palabras, doctor, porque nosotros desde el programa constantemente alertamos a la gente que en su discurrir sobre nuestra problemática, por qué nos va como nos va, etcétera, etcétera, difícilmente se ponga a pensar en que hay 3 embajadas, que hubo históricamente 2 embajadas que nos jugaron siempre en contra, ahora hay 3, y por ejemplo desconoce la mayor parte de la gente que los estatutos del Banco Central originales se escribieron en inglés, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde a nosotros nos tienen sumidos en una dependencia que perdimos después que Rosas perdió en Caseros, ¿no? Yo quiero reservar un par de minutos porque tenemos que ir a un corte después. Le quiero hacer una pregunta un poco más personal, pero no indiscreta, quédese tranquilo. Yo me imagino, después de su injusta y vergonzosa destitución, vergonzosa para los que lo destituyeron, ¿no? ¿Qué pasó con el hombre cuando llegó a su casa, cuando se miró al espejo, cuando tuvo que apoyar la cabeza en la almohada? ¿Qué sintió? Fue una situación muy difícil, muy penosa, muy dolorosa, porque yo entregué 15 años de mi vida a la justicia, al Poder Judicial, y realmente impactó mucho en mi ánimo, en mi vida personal, en mi familia, esto de tener que explicar todo el tiempo, también que uno no hizo nada, que uno no ha tenido ninguna causal de destitución, que esto era político, pero te ponen en un lugar donde uno tiene que andar explicando todo el tiempo, y muy doloroso después de haber mostrado, de haber desarrollado un compromiso con los derechos de la gente, de jamás haberme vinculado a ninguna cuestión irregular, después de haber tratado de brindar el mejor servicio posible, de construir un equipo de trabajo maravilloso. Bueno, después de todo eso, la verdad que fue muy duro, fue muy duro. Pero bueno, yo tengo una capacidad de resiliencia muy grande y he tratado de salir adelante, de no bajar los brazos y seguir en la lucha en otro ámbito, en el ámbito de la política, que es donde ahora estoy tratando de desarrollar mi actividad. Bueno, avise dónde que vamos atrás, ¿eh? ¿Cómo? Avise dónde que vamos atrás. No, me integré al Frente Patria Grande, con Juan Grabois en la ciudad de La Plata. Hoy soy precandidato a intendente de la ciudad. Ajá. Y por ese espacio,
pero bueno, creo que es la forma también de buscar alguna remediación. Mi decisión fue política, por lo supuesto. que le duele es la política, hay que trabajar en la política, yo creo en la política más allá de todas las cuestiones que ocurren. Creo que no tenemos derecho a protestar, a quejarnos de la realidad si no nos comprometemos mínimamente cada uno en el ámbito que sea, pero tratando siempre de vencer esto, porque yo el día de mañana, así como hoy las generaciones interpretan a sus padres, a sus abuelos, ¿qué hiciste vos en aquellos tiempos oscuros de la Argentina donde los tiraban de arriba de los aviones, los tiraban al río? Claro. Bueno, yo quiero tener una respuesta también el día de mañana cuando me pregunten qué hiciste vos cuando esta gente estaba hundiendo el país en el fondo del mar, ¿no? Así es. Y está en la tentativa de la fragmentación territorial, inclusive, ¿eh? Si lo dejamos, van por eso también. Por supuesto, la situación de colonialidad abarca lo territorial, abarca fundamentalmente lo cultural, que es donde se empieza. Así es. Y van, como antes iban por las armas, por la pólvora, ahora en primer lugar intentan la conquista de la subjetividad con las nuevas armas que son las de los medios de comunicación y el Poder Judicial. La realidad virtual, ¿no? Y también, claro, y con eso la conquista de la subjetividad viene todo el deterioro. Ustedes fíjense que este gobierno, a pesar de todas las cosas que hizo, todos los problemas que trajo para esta sociedad, sigue teniendo un alto nivel de adhesión, aunque lo va perdiendo con el tiempo, todavía tiene un nivel alto de aceptación, de legitimidad, y esto tiene que ver con nuestra conquista cultural, ¿no? Así es, así es. La lucha hay que darla ahí, fundamentalmente, concientizar al pueblo de lo que significan estos gobiernos para la Argentina, ¿no? El problema no es Macri, el problema es lo que Macri representa. No es una cuestión personal, no hay que llevarlo a ese terreno, sino explicar lo que significa este gobierno, que nos pone al borde de la desintegración social, económica y territorial, por supuesto, también, ¿no? Claro. Bueno, justamente en el editorial de hoy nosotros comentábamos para la audiencia que este es un costado positivo de toda esta podredumbre que ha salido al aire, ¿no? Le queda claro a la gente que el que se deja coimear, a ese lo elogian. O el que coimea, también lo elogian. El malo de la película y al que hay que destituir, al que hay que meter preso, etcétera, es el que no se deja coimear. Es al revés de lo que le hacen creer a la gente, ¿no es cierto? Claro, sí, bueno, pero tiene que ver con esta manipulación de la que hablábamos, ¿no? Claro. Igual yo creo que la gente tampoco hay que pensar que es tonta, ¿no? Yo discuto muchas veces cuando dicen, bueno, Clarín, La Nación, sí, ellos hacen lo suyo, pero también si pensamos de esa manera tenemos que aceptar que la gente es tonta, que le dan una inyección que los atonta y que son tipos zombies que van caminando por las calles conducidos por estos intereses. Y yo verdaderamente no creo que sea así. Yo creo que hay una crisis de representatividad muy grande en la sociedad. Sí, eso también. Y que hay que reconstruir el lazo con la gente, que la gente sienta que sus representantes verdaderamente defienden sus intereses y no los propios, o los de un sector político. Claro. Esta es una tarea que nos debemos, que tenemos que realizar, que tenemos que aprovechar que hay toda ahora una militancia emergente surgida de la crisis, y hay que darle espacios en los distintos ámbitos de la política, y que las estructuras políticas tienen que renovarse para dar lugar a estas nuevas expresiones, y tratar de reconstruir la legitimidad con la gente. Creo que ese es el trabajo fundamental. Yo estoy de acuerdo con la renovación, pero al mismo tiempo creo que hay una palabra que tenemos que rescatar, doctor, a ver a usted qué le parece, que es la trayectoria.
Porque, por ejemplo, nosotros hemos tenido un excelente presidente que fue Néstor Kirchner, que él fue todo lo que uno puede imaginar de un político, intendente, gobernador, diputado, presidente. Es decir, no llegó a presidente como un paracaidista, que un tipo que un día se despertó y dijo, ay, quiero ser presidente, se postuló y fue. No, el tipo hizo toda una carrera, porque si nosotros no tenemos condición de evaluar las trayectorias de las personas, estamos en problemas para imaginar alguna perspectiva de esa misma persona, ¿no es cierto? Sí, pero Néstor Kirchner fue un emergente también de una situación de crisis como la del 2001. Sí, claro, por supuesto. Y digamos, y rompió con muchos códigos de la política de ese entonces. Se acuerda con el bastón de mando, como jugaba. Claro. Bueno, eso era todo un símbolo de lo que él representaba en ese momento para todos los argentinos. Lógicamente que la trayectoria es importante, pero también es cierto que esa trayectoria en muchos casos está dada en muchos dirigentes en un marco de reglas de la política que la gente no comparte, ¿no? No me refiero solamente a la corrupción política, sino a otras prácticas políticas que tienen que ver con la construcción del poder. Sí, sí. Y no con la representación de la gente. La runfla partidaria estamos hablando, ¿no? Totalmente. Algunos privilegian la rosca, claro, frente a la necesidad de la gente. Hoy es escandaloso, en muchos lugares, yo creo que hay dirigencia que apuesta a perder, que prefiere perder las elecciones antes que perder su conducción. Claro. Y esto es realmente grave. Cuando esto sucede, realmente provocan un gran daño, porque por más que tengamos buenos representantes a nivel nacional, y yo creo que Cristina Kirchner sigue siendo una opción, la opción dentro de la oposición, si los poderes locales y las candidaturas locales no apoyan verdaderamente aportando a la construcción política y no usando su legitimidad para romperle la cabeza a los compañeros, las cosas cambiarían. Claro, claro. Bueno, doctor, yo le agradezco enormemente la gentileza de atendernos en un sábado, un día de descanso suyo. Creo que ha sido jugosísimo para la audiencia sus declaraciones. ¿Le quedó algo en el tintero? No. Bien. Estuvo muy bien. Bueno, le agradezco muchísimo. Le mandamos un abrazo y estamos a su disposición. Cuente con nosotros. Bueno, muchísimas gracias igualmente. Muy buenas noches. Muy buenas noches. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio.